Ahí está, se la comió el tiburón, no pare, sigue, no pare, te vinimos a ver, te vinimos a alentar, de la mano de Costa, la vuelta vamos a dar, y vamos, la cadena, y vamos, la cadena, te vinimos a ver, te vinimos a alentar, de la mano de Costa, la vuelta vamos a dar. Bueno. Señoras y señores, acaba de ganar la Academia del Fútbol Nacional, acaba de ganar el único grande de Avellaneda, acaba de ganar el amor de nuestras vidas, acaba de sufrir hasta la última pelota. Nuestro querido Racing, pero, a fin de cuentas, ¿qué fin de semana vamos a tener? ¡Qué lindo que es ser de Racing! A un punto del líder. A un punto del líder está Racing. Y en las semifinales de América. Y a 3 puntos de la tabla anual para clasificarte a la Copa Libertadores. Por favor. Lo que es Racing con este técnico. Lo que es Racing con Costas. En lo internacional, en lo local, hoy sacando adelante un partido chivísimo. Chivísimo. Quédate del otro lado, porque voy a hablar de las polémicas, voy a hablar y voy a dar la cara, y voy a ser honesto intelectualmente, y voy a explicarte desde el reglamento lo que ocurrió. Mientras vos te suscribís gratis para llegar a 66.500 suscriptores, mientras vos me dejás un like para llegar a 2.000 me gusta en este videazo y me decís en los comentarios cómo estás esperando el partido en el Maracaná del próximo miércoles. Pero lo más importante para mí de esta victoria académica es que apareció una noche. Acá está Richard Sánchez. Richard Sánchez, acá está. Acá está. ¡Ah, Richard! El segundo tiempo de Richard. Por favor. Todas a los de celeste y blanco, en este caso de camiseta azul, jugó la academia. Este es el jugador que fuimos a buscar. Este es el paraguayo del que nos habían contado los especialistas del fútbol mexicano. Un relojito, Richard Sánchez. Asistencia, pase, estiletazo, cerebro, fútbol. En el primer tiempo alternó buenas y malas. En la segunda parte vi, sinceramente, un partidazo de Richard Sánchez. Y acá está Richard Sánchez. Y ojalá que se quede, por lo menos, si puede sostener este nivel. Y los que, como siempre, son pesimistas. Y los que, como siempre, son agoreros. Y los que, como siempre, son negativos. Pero Bosco, ¿tan contento porque ganaste el Civi? Por supuesto que sí. Por contexto y coyuntura, era un triunfo muy valioso, muy importante de conseguir, a tal punto que Central Córdoba y Defensa y Justicia, nuestros próximos 2 rivales, son los que hoy ocupan el primer y el segundo escalafón en la tabla de posiciones del torneo clausura. Entonces, ganar hoy era realmente indispensable. Pero vos tenías una complicación que no la podemos soslayar. Vos sabías que no podías gastar un solo titular. Es más, yo creo que Gustavo Adolfo Costas se equivocó colocando algunos nombres en cancha. Sobre todo en el segundo tiempo, donde casi nos da un infarto cuando lo vimos en el suelo a don Adrián Maravilla Martínez. Pero más allá de esta cuestión, y en el aspecto cronológico del partido, hay que marcar que Racing salió a jugar con un dispositivo táctico nuevo para lo que es el ciclo Costas, con una especie de 4-2-3-1, del medio hacia adelante Zuculini y Richard Sánchez, por derecha De Gregorio, por el centro como media punta Luciano Vieto, por izquierda Konechny, el ahijado, y como número 9 con la 77 en la espalda Adrián Rocky Balboa. La realidad es que Racing tuvo un primer tiempo espantoso,
pero sobre todo porque nunca encontró cómo elaborar una salida de abajo que sea constructiva, que sea sólida, que le permita evolucionar a través del campo de juego con la sostenida tenencia de balón por abajo. ¿Y cómo hacía Racing para jugar por abajo? Si era Bruno Zuculini el que quería formar ese triángulo con los centrales, pero constantemente tenía dos jugadores del Tiburón que le bloqueaban el pase. Entonces, Racing, para no caer en alguna equivocación, lo que trataba de hacer era de dársela a otro compañero que no sea Zuculini. Pero Richard Sánchez se alejaba demasiado y Konechny, que bajaba a por momentos ser un interno por izquierda en la salida de Racing, también se alejaba de los que tenían la pelota. Y entonces Racing no sabía qué carajo hacer con la pelota. Y cuando la revoleaba lo hacía de manera emergencial. Y así regaló jugadas verdaderamente peligrosas. En un comienzo de partido que lo tuvo a Vieto muy dormido, regalando algunos balones, que lo tuvo a Di Cesare en una versión realmente muy lejana a la que supo mostrar en el comienzo del primer tiempo. Después les voy a hablar del segundo tiempo. Yo creo que en la etapa inicial Marco Di Cesare fue plebeyo y en la etapa complementaria finalmente volvió a ser el emperador Di Cesare que tanto necesita Racing de aquí al futuro. Entonces, con Richard Sánchez alejado, el fútbol de Racing no fluía. Y a pesar de que hubo una situación de peligro, una solita, de la Academia, a través de una jugada que, yo sé, es muy simplona, pero es bastante efectiva para Racing, ¿eh? Hablo de el lateral al área. Una jugada demasiado primaria, claro, pero que por momentos a Racing le permite tener una situación de peligro. El lateral al área queda boyando, le pega Lucho Vieto, da en la humanidad de Gino, del número 27, da en la humanidad de Gino del 27, tengo aquí todo anotado, y termina forzando una muy buena respuesta del arquero de 44 años que tiene Aldo Civi de Mar del Plata. Estoy hablando de Jorgito Carranza. Racing tenía movilidad arriba, trataban de, con el desequilibrio, el desparpajo y de alguna manera ese quilombo que era Racing de mitad de cancha en adelante, poder de alguna manera vulnerar la defensa de Aldo Civi. Lo que pasa es que Racing juntaba algunos pases y una imprecisión siempre lo aletargaba, siempre le impedía progresar en el campo de juego. Y al mismo tiempo, atrás Racing daba algunas ventajas. Tengo anotado por parte de Aldo Civi sobre todo un cabezazo realmente muy claro de Rami, desviado por el primer palo de Cambeses en el minuto 27 del primer tiempo. Y debo marcar también, en un rato, en el 1 por 1, voy a tratar de ser bueno con él, pero me será muy difícil porque otra vez Quirós tuvo un partido tremendo. Otra vez Quirós se olvidó que si juega de lateral izquierdo, tiene que cuidar su espalda. Yo creo que se fue todo moretoneado, todo chamuscado, todo mordido. Se fue Quirós, el número 35 que tiene Racing esta noche en el lateral izquierdo, porque toda la noche le ganaron la espalda. Realmente, sobre todo Guzmán hizo lo que quiso con el lateral izquierdo de Racing. Digan que García Basso tuvo una noche bastante atinada, entonces como un bombero voluntario llegaba como auxilio para apagar el fuego de lo que generaba Quirós con su desconcentración, con su distracción y con un muy mal rendimiento. Yo creo, Gustavo, de aquí al futuro, que será momento de probarlo a Galo Volpe, porque entre Nacho Rodríguez y Quirós, con suerte armás un jugador de fútbol. La verdad es que están los dos bajísimos y muy lejos de lo que amerita la primera división de Racing. Intentó trocar la posición, Gustavo. Lo mandó un ratito más adelante a Zucu y un ratito más atrás a Richard, pero tampoco fluyó en ese primer tiempo el fútbol de la Academia, sobre todo por bajo. Y cuando el partido entraba en una meseta, empezabas a pensar qué ibas a comer a la noche, de qué manera ibas a tratar de digerir si Racing no podía ganarle al Tiburón de Mar del Plata, que va casi último, ¿no? Porque el último es Indesingente, que es una vergüenza para toda Avellaneda y que es un equipo que realmente me da lástima y pena. Entonces lo que quiero marcar es que
Era un partido de toma y daca, era un partido donde pasaba poco y nada, mucha disputa, muchas infracciones onzas, mucha impericia, pero mucha imprecisión a la hora de manejar el esférico, hasta que prácticamente caído del cielo, tras una pelota parada, y esto lo voy a explicar sacándome el saco con el que hago las reacciones, un saco histórico que ya tiene varios títulos encima, gracias a Dios, y lo voy a explicar con la remera de la Academia puesta. Obviamente para que sepan desde dónde parto, pero les prometo a los que no son de Racing y están viendo esta reacción que voy a explicar las polémicas escindiéndome o sacándome el hinchismo, sacándome la cuestión partidaria y tratando de ser objetivo y didáctico para poder explicar las dos jugadas más polémicas del partido. Patea Di Cesare y el número 28, Román, hace este gesto. Patea Di Cesare y Román, que estaba acá con el arco en su espalda, hace esto. ¡Tic! Bueno, eso, según el reglamento, a instancias de Diego Ceballos, que estaba en el VAR y que lo llamó a Sebastián Zunino, para mí de muy correcto arbitraje, eso fue considerado tiro libre penal. Y el árbitro lo explicó de manera formidable. Román hace un movimiento adicional y por tanto frena el esférico que da la sensación que hubiera terminado dentro del arco de Carranza. Pudo haber sido expulsado, pero bueno, ahora el reglamento habla de esto de evitar el triple castigo. Bueno, amarilla para Román, que en la segunda parte pegó 3 patadas y debió irse expulsado, pero bueno, eso es cuota aparte. Y correctamente entonces Zunino convalida el penal y le explica a todo el cilindro lo que finalmente había cobrado. Ahí, perfecto, Sebastián Zunino. Párrafo aparte para un penal hecho poema, ¿no? Evidentemente, Luciano Vietto, aún con los errores que pudo tener de manejo de balón y que le complicaron la vida a Racing para cada retroceso, es un jugador de altísima jerarquía, tiene chapa, tiene talento y con una definición realmente deliciosa. El famoso penal Panenka, un histórico jugador del siglo pasado, que lo popularizó porque lo pateaba siempre hundiendo el pie para que la pelota se levante y para que Carranza se siente un sonso, por no decir un... y la mire cómo pasaba por encima de él y cómo detrás de él la hinchada más importante y más pasional que tiene la Argentina se venía abajo para gritar ese golazo de penal que terminó concretando Luciano Darío Vietto. Inmediatamente después, un minuto después, se nos paró el corazón, porque otra vez en la espalda de Quirós, que brilló por su ausencia, que no se enteró que tenía que jugar de lateral izquierdo, no sé si pensó que estaba de interno, delantero, pobre Santiaguito. Lo quiero porque es fruto del Tita, pero bueno, tengo que ser honesto y hoy ha tenido una noche verdaderamente penosa. En ese sector tuvo que llegar a cerrar Di Cesare, que se cruzó toda la cancha. Y cuando viene el centro, observen, cuando viene el centro, ya no parado de frente, como el jugador de Aldo Civi, y no con el arco en la espalda, sino para evitar un centro, Di Cesare encoge el brazo, la pelota le da acá, pero no tiene intención y además, fíjense cómo estoy, no hace movimiento adicional. Repito, no hace movimiento adicional Marco Di Cesare y además no tenía el arco atrás. No es que lo hizo a propósito porque si no era gol. No la quiso tocar de manera o adrede. Igual el reglamento no juzga si la quisiste tocar o no la quisiste tocar. Lo que juzga es la naturalidad del movimiento. ¿Está bien? Entonces, no extendió su codo, no tuvo ningún movimiento adicional Di Cesare, por lo cual, brillante Zunino y formidable Ceballos, que no lo llamó para que la revise porque se hubiera metido en un quilombo Zunino que no merecía ser tal. Ahí Aldo Civi se enloqueció, Farré empezó a insultar, bueno, obviamente el tiburón está lógicamente nervioso porque está peleando por no descender. La verdad que no me cae mal, ojalá que termine salvando la categoría, pero debo ser muy honesto e insisto, me saco la camiseta por un segundo, aunque la tenga puesta, y explico lo que verdaderamente pasó. Era penal para Racing por la extensión del codo de parte de Román y no era penal para Aldo Civi porque Di Cesare con el brazo pegado no cometió infracción que obviamente
motivara o sea plausible de tiro penal. Explicada la polémica de la noche, me voy al segundo tiempo. En el segundo tiempo siento que Racing jugó bastante mejor con el balón. Me da la sensación entonces que, sobre todo, cuando el equipo de Gustavo Costas tenía la pelota, se empezaba a lucir con la misma porque Aldosivi estaba mucho más adelantado en campo y dejaba espacios para jugar. Y ahí entramos un poco en la locura, ¿no? Porque Vieto hacía 2 bien, 1 mal, 2 mal, 1 bien. Y entonces Lucho no terminaba de definir el partido, tuvo una opción clarísima en el área chica tras un centro de Martirena que salió pegadita al palo. También Vieto asistió de una manera fenomenal a Ramiro de Gregorio, que finalmente la terminó resolviendo de una manera ineficaz y desviada por el caño derecho por parte de Carranza. Tuvo un cabezazo con Echny tras centro de Martirena. Tuvo una el uruguayo Martirena que era para rematar al arco y quiso ser de alguna manera demasiado generoso con el chico Dinamita de Gregorio. Se la quiso dar atrás y finalmente Racing le terminó perdonando la vida al tiburón. Y seguramente todos los hinchas de la academia nos mirábamos como diciendo, uy, si no lo liquidamos vamos a sufrir. Y evidentemente terminamos sufriendo, porque repito, en cada pérdida de balón, sobre todo de parte de Lucho Vieto, las transiciones ofensivas a toda velocidad por parte del tiburón generaban zozobra en la defensa de Racing, a punto tal que en el corazón del área y detrás de Sucu, en uno de los poquitos errores que cometió Suculini, para mí de un partido muy correcto, ahora voy a ir con el 1 por 1, apareció Cervera, que ya había ingresado en el campo de juego, el chico que está teñido de rubio, la cabeció de manera tibia, timorata, casi que se la encontró y forzó que aparezca el arquero de selección que tiene Racing. Cambeses y una respuesta espectacular con una reacción propia de un jugador o de un arquero de handball, rápidamente sacando las manos hacia su costado derecho para evitar lo que a todas luces parecía ser gol de Aldosivi y un empate que hubiera sido realmente un disparo al corazón, como diría Ricky Martin. La realidad es que Di César empezó a crecer en su nivel, que Racing luego tuvo una oportunidad de oro, otra más, porque en uno de los tantos pases de Richard Sánchez, que repito, para mí fue el reloj de Racing, que para mí por momentos jugó con un rendimiento parecido al mejor Chelo Díaz. Este jugador que tiene el cerebro o que tiene la cancha en el cerebro, que toca de primera, que se la guarda, que sabe en qué momento acelerar, en qué momento quedársela. Yo creo que es el mejor partido, con poco, ¿no? Porque sus anteriores encuentros habían sido lastimosos. Yo creo que es el mejor partido de Richard Sánchez con la camiseta de Racing. Yo creo que dio algunas asistencias espectaculares, realmente dignas de aplaudir. Sobre todo, Caviar, el pase que le pone profundo a Rocky Balboa. Y el 77 de Racing, que la verdad se fajó, que se esforzó, se prodigó, pero no había tenido una buena noche, queda cara a cara con Carranza. Y acá lo quiero evaluar a Don Rocco, a Adrián Balboa. Sabiendo que el arquero de Aldosivi tiene 44 años, a mí me parece acertado lo que hizo Balboa, porque lo tenía encima y entonces la tocó por un lado, fue por el otro. Ese autopase está bien. Se le va un poco larga porque técnicamente Balboa no es un dotado, pero está bien. Yo creo que después no termina pateando ni con la altura ni con la fuerza que ameritaba definir la situación, sabiendo que algún defensor de Aldosivi se iba a arrojar al piso para tratar de evitarlo. Bueno, finalmente lo termina evitando el número 55 Moya. Era córner, pero voy a hacer un párrafo aparte para la segunda asistente. Les pido por favor, no entremos en la tontería de la cuestión de género, no entremos en la tontería del sexismo, del machismo, no, pero que vaya a lavar los platos. No. Voy a opinar de Dayana Milone sin que me importe el género, porque si no entramos en algo chabacano, de bajo relieve y de bajo nivel. No me voy a referir al género, me voy a referir al nivel. Dayana, cómprate un par de anteojos, Dayana. Fue un espanto el rendimiento de la segunda asistente del partido
entre Racing y Aldo Civi. Pero insólito. Un lateral clarísimo donde De Gregorio la lleva a salvar y la toca el de Aldo Civi y la tipa cobra para allá. Habilitadísimo Martirena en 2 ocasiones y levanta la banderita. Habilitadísimo Balboa, levanta la banderita. Clarísimo el córner después del remate de Balboa, no lo cobra. Por favor, andale oculista, Dayana Milone, porque tu actuación en Racing y Aldo Civi fue, sinceramente, una verdadera vergüenza. Y si fuera, no sé, Tallade o cualquier línea que se les ocurra, estaría diciendo lo mismo. Cualquier varón que haya ejercido como línea diría lo mismo. Pero lo de Dayana Milone, por favor, un calvario, un calvario. Llegaron los cambios de Costas. A los 25 minutos, Maravilla por Balboa, Saracho por Vieto, Vergara por De Gregorio. Vergara entró pésimo, pésimo, en otra sintonía. Metió un patadón que pudo haber sido revisable. Maravilla Martínez erró un gol hecho que tendría que habérsela dado a Vergara, pero bueno, se la terminó guardando. En un momento le pegaron una patada a Maravilla Martínez y casi me da un infarto. Pero por suerte nuestro goleador, nuestro Dios, se terminó levantando. Para mí estuvo muy mal Costas en mandarlo a la cancha al 9, pero bueno, ya está. Por suerte no tuvo que sufrir ninguna lesión y vamos a viajar al Maracaná prácticamente con lo mejor que tenemos, salvo por Pardo. Y me queda, bueno, el miedo del final, el temor que nos generó verlo a Carranza invadir nuestra área para tratar de cabecear un córner, ver que había momentos de zozobra en la defensa de Racing, pero ahí apareció el mejor Di Cesare. Ahí sí Marco se volvió a vestir de héroe como en 2024 y cerraba a la derecha, cerraba a la izquierda, ganaba de arriba, se tiraba al suelo. Se ganó una muy hermosa ovación por parte de los hinchas de Racing. Creo que Di Cesare y Basso estuvieron a la altura de las circunstancias, sobre todo porque Martirena y Quirós todo el tiempo perdieron la marca en su retaguardia, sobre todo Quirós, que repito, fue el peor del equipo. Vamos con el 1 por 1 rapidito porque me estoy yendo para Picado TV. Si me querés ver reaccionar en vivo al partido de Racing, poné en tu canal de YouTube Picado TV, que voy a estar con Diego Díaz y los muchachos analizando. Claro, me van a querer decir, me van a querer chicanear, por eso quiero que me vengan a bancar. Van a querer decir que no era penal el de Racing, que sí era penal el de Aldo Civi, lo que dicen siempre, pero no, aquí está el vasquito para defender a la academia. A Cambeses por ese tapadón le voy a poner un 8 y además porque está en la selección argentina. Martirena se lleva un 6, muy impreciso y en el primer tiempo regalando pases que nos pudieron haber costado carísimo, pero claro, le pongo un 6 porque la voluntad que mostró en el segundo tiempo pudo haber generado 2 goles para la academia, sobre todo ese centro que le dio a Vieto, la que hizo para Konechny en el segundo palo. Como ganamos estoy siendo generoso, le pongo un 6, tranquilamente podría ser un 4 también. Decime en los comentarios vos qué puntaje le pondrías a cada uno de los jugadores de Racing. A Di Cesare, que fue de menor a mayor, le voy a poner un 7 por la levantada en el final. Y aparte porque estoy, repito, dulce. Claro, este lado de Avellaneda es muy dulce. Y el de enfrente, el que está último, es... mamita. Tan amargo que duele. A García Basso le voy a poner un 6. Creo que estuvo muy atento, que con pelota no cometió tantos errores, que ganó de arriba, que está un poco más rápido. Claro, necesitan jugar también. Y no olvidemos que la academia abrocha un 1-0 con un equipo alternativo. O sea, que guardó su figura para el Maracaná y encima está segundo o tercero en el torneo clausura y está a 3 puntos de la Libertadores en la tabla anual. Es una campaña brillante por parte de Costas, que había arrancado muy mal en el torneo y que supo ajustar a tiempo. Le ganó a Huracán, le ganó a San Lorenzo, le ganó a Banfield, le ganó a Aldo Civi y va por más. Ahora tiene que jugar por torneo local contra el equipo santiagueño, pero ya dentro de más de 12 o 14 días, teniendo en cuenta que están las elecciones entre los dos partidos con Flamengo. Ahora solo Flamengo. Bueno, a Quirós voy a ser muy bueno con Quirós, le voy a poner un 3. Y debió jugar de 3, más allá de mi puntaje. Pero bueno, estaba demasiado desconcentrado el querido Santi. Un 3, fue un pésimo partido de Quirós. Y creo que es revisable su continuidad a fin de año. Veremos si le encuentra en club. A Zuculini le voy a poner un 7, porque tiene un despliegue físico cada vez mejor, porque creo que con pelota estuvo bien, la pidió, se hizo cargo, es el capitán de Racing, lo quiero mucho, le pongo un 7. A Richard Sánchez
lo voy a elegir como la figura del partido. Le voy a poner un 8.50 a Richard Sánchez. Repito, de un primer tiempo donde nos hizo acordar al paraguayo que desde hace tiempo vino a Racing y que no se muestra y que no se ofrece y que por ahí, por momentos no da pie con bola, pero tampoco fue un desastre en el primer tiempo. Lo que ocurre es que en la segunda parte, por lo menos lo que yo vi, fue un titiritero. En este nivel, Richard Sánchez se convierte en una alternativa más que interesante para Racing. Le pongo un 8.50. A De Gregorio le pongo un 5 porque es del Tita. Siempre le faltan 5 para el peso, no termina de concretar, tiene mucha impericia para manejar el balón, pero bueno, va a todas. Generó una asistencia para Martirena de cabeza, se metió en el lío en alguna jugada ofensiva, pero no demasiado. A Vieto le pongo un 7, porque aún perdiendo un montón de balones, aún con imprecisiones, aún, hoy lo ganaste por Vieto. Por ese penal, por algunas definiciones en las que estuvo muy cerca de convertir otro gol más. Yo creo que hay que reconocerlo con 7 puntos. Repito, aún con imprecisiones, con el esférico que contra otro rival te hubiesen costado goles. Vieto, bueno, tiene que ganar rodaje también, y esto es propio de la falta de fútbol que tiene. Con Echini no me gustó. Autito chocador, no le ofreció demasiadas garantías a Racing. Le voy a poner un 5. Y a Balboa le voy a poner también un 5. Pudo haber hecho un golazo, sí, pero después con la pelota le cuesta un montón. Y lo importante, más allá de los 26 minutos que le dediqué a Racing Aldosivi un viernes por la tarde-noche, acá lo importante es lo que se va a jugar el miércoles. Cierro la reacción con esto. Valoremos el lugar en el que estamos. Entendamos que vamos a jugar contra un rival de 200 millones de euros, pero que nosotros somos Racing. Y Racing está entre los 4 mejores de América. Y por algo ocupa ese lugar. Y Racing va por más. Y Racing tiene uno de los 3 mejores entrenadores de su historia. Y Racing tiene un plantel corto, sí, pero para poder competirle a Flamengo, para poder eliminar al Mengao, sabiendo que será muy difícil, sabiendo que será la madre de todas las batallas, sabiendo que es el partido más importante de los últimos 50 años, pero confiando en Costas y nuestros muchachos para que el miércoles en Brasil salgamos con vida del Maracaná y luego podamos liquidarlo en casa para que la alegría sea verdaderamente interminable. Gracias a todos por el apoyo, por el cariño, por suscribirse gratis al canal, por ponerme en un lugar que la verdad para mí es mágico dentro del mundo partidario racinguista, y también por la paciencia y quedarse casi 28 minutos en una reacción de Racing Aldosivi que, repito, para mí termina siendo vital para lo que viene en el ámbito doméstico y para la clasificación a las copas internacionales del año próximo. Me quedaba en el 1 por 1 juzgar los cambios. Maravilla. Estaba cagado de lastimarse, así que hizo lo que pudo. Le pongo un 5. Saracho todavía no está en el nivel y la velocidad que lo necesitamos. Otro 5. Y Vergara un 4 porque entró en modo colombiano. Lo importante es que Vergara la rompa en el Maracaná. Gente, gracias. Y nos vemos el domingo con un recorte que vamos a subir aquí al canal. Y el lunes con Racing de la Gente desde las 15. ¿Qué programa se viene el lunes? Preparando todo lo que va a ocurrir en el Maracaná. Chau, nos vemos. Gracias.